Amanda estaba de pie junto a la ventana de la cocina, observando cómo el sol de la mañana deslizaba su luz por las paredes blancas como la nieve del apartamento de su suegra. De niña, soñaba con casas así, mientras hojeaba revistas brillantes en la biblioteca del pueblo. Ahora, viviendo en ese esplendor durante 2 años, se sentía como una actriz que había olvidado su papel. Catherine entró en la cocina con una lista de invitados para la velada en la mano. Su mirada recorrió a Amanda con la habitual expresión de irritación apenas disimulada. En estos 2 años, la suegra no se había acostumbrado a que su hijo se casara con una chica de un pueblo perdido. Amanda, espero que hoy no le cuentes a los invitados sobre tus vacas y tus plantas, dijo Catherine, alisando imaginarias arrugas en su costoso albornoz. Vendrán personas muy importantes, el vicealcalde, los directores de 3 grandes empresas constructoras y el juez del tribunal municipal. Amanda se volvió lentamente desde la ventana. En sus ojos brilló algo que Catherine no pudo identificar. No era la sumisión a la que estaba acostumbrada ni el resentimiento que esperaba ver. Por supuesto, Catherine, me comportaré adecuadamente, respondió Amanda con voz baja. Tomó el teléfono de la mesa, donde parpadeaba el icono de llamada perdida de su tío Oliver. Catherine sintió satisfecha y se dirigió a la puerta. Deteniéndose en el umbral, se giró con una expresión que debía parecer amistosa pero resultaba condescendiente. Además, querida, hoy es mi cumpleaños y quiero que todos vean lo especial que es mi nuera. Pronunció las últimas palabras con una entonación particular, como si las estuviera saboreando. Quedándose sola, Amanda marcó el número de su tío. Oliver contestó en el primer tono, como si esperara su llamada. Su voz sonaba inusualmente solemne para tan temprano. Amanda, por fin. Quería hablar contigo ayer, pero no contestaste. Se escuchaba ruido de papeles en el teléfono, como si revisara documentos. Tengo noticias para ti. Noticias muy importantes. Tío Oliver, ¿ha pasado algo? Amanda sintió que su corazón se aceleraba. En todos estos años, su tío nunca había llamado con esa voz. Ha pasado lo que hemos esperado 3 años. Los documentos están listos, todos los trámites terminados. Hizo una pausa y Amanda escuchó cómo respiraba profundo. La tierra vuelve oficialmente a ti. 198 hectáreas, para ser exactos. Amanda cerró los ojos y se apoyó en el refrigerador. Había imaginado este momento cientos de veces, pero ahora que llegaba, sentía un extraño vacío en lugar de alegría. ¿Cuándo? Preguntó en un susurro. Los documentos ya están sobre mi escritorio. Pero quiero hacerlo bien. La voz de su tío tenía un matiz que Amanda no había escuchado antes. Algo parecido a la anticipación. Escuché que hoy es el cumpleaños de tu suegra. Una gran recepción. Tío, no estarás pensando en... Amanda no terminó porque ya había entendido. Después de años como fiscal, Oliver sabía planear cada movimiento. Llegaré a las 8 de la noche como un pariente que quiere felicitar a la cumpleañera, su voz se suavizó. Amanda, ¿estás lista para esto? Después de hoy, todo cambiará. Amanda miró su reflejo en la puerta de vidrio del horno. La chica que la miraba parecía cansada. 2 años viviendo en esa casa, 2 años intentando demostrar que era digna de su hijo, 2 años soportando humillaciones en silencio. Estoy lista, dijo y sonrió sinceramente por primera vez en mucho tiempo. Después del desayuno, Justin la encontró en la sala, planchando el mantel para la mesa de fiesta. Se acercó por detrás y la abrazó por los hombros, como hacía en los primeros meses de matrimonio.
Amanda percibió el familiar aroma de su costoso agua de colonia. Mamá está preocupada por la velada de hoy, dijo, besándola en el cuello. ¿Sabes cómo se pone antes de reuniones importantes? Amanda siguió planchando sin voltear. Sus movimientos tenían una precisión mecánica, como si cumpliera un ritual. Justin, ¿sabes que la tierra donde está nuestro pueblo alguna vez perteneció a mi familia? Preguntó de repente. Él se rió y la abrazó con más fuerza. En su risa no había enojo, solo condescendencia, que dolía más que el desprecio directo. Cariño, todas las familias del pueblo tienen esas leyendas. Mi abuelo también decía que descendemos de príncipes. La giró hacia él y miró a sus ojos. Lo importante no es de dónde venimos, sino dónde estamos ahora. Amanda sintió y volvió a planchar. Justin no notó que no sonrió ante su broma. No había notado muchas cosas en estos 2 años. Para el almuerzo, el apartamento se llenó del ajetreo de los preparativos. Catherine comandaba un ejército de ayudantes, colocando copas de cristal y cubiertos de plata. Amanda ayudaba en silencio, siguiendo las órdenes de su suegra con una sumisión que ya no requería esfuerzo. Amanda, ¿te pusiste ese vestido que te compré? Catherine examinó críticamente a la nuera. El negro, el estricto. Ese que oculta tu origen campesino. Por supuesto, Catherine, Amanda acarició el dobladillo de su sencillo vestido negro. Recordaba cómo su suegra lo había elegido en la tienda, rechazando todas las opciones coloridas y bonitas. Por la noche, los invitados comenzaron a llegar puntualmente a las 7. Amanda estaba junto a Justin en el recibidor, recibiendo a cada uno con una sonrisa que había practicado frente al espejo. Los hombres con trajes caros le daban la mano distraídamente, mientras las mujeres la evaluaban con miradas críticas. Esta es nuestra Amanda, la presentaba Catherine a cada nuevo grupo de invitados. Esposa de Justin. Muy hogareña. A las 7:30, la sala estaba llena. Las conversaciones giraban en torno a negocios, política y planes de desarrollo regional. Amanda escuchaba, sirviendo aperitivos y asegurándose de que las copas no quedaran vacías. Era casi invisible, tal como Catherine había previsto. A las 8 en punto sonó el timbre. Amanda fue a abrir, sabiendo quién era. Oliver estaba en el umbral con su único buen traje, sosteniendo un sencillo ramo de flores y un pequeño maletín. Tío Oliver, dijo ella, y por primera vez en toda la noche sonrió sinceramente. Él la besó en la mejilla y susurró. Todo saldrá bien, Amanda. Confía en mí. Cuando entraron en la sala, las conversaciones se apagaron por un momento. Oliver parecía exactamente como se esperaba ver a un familiar de la nuera del pueblo, modesto, incluso pobre, en contraste con el brillo del entorno. Catherine se acercó a él con una sonrisa tensa, que normalmente reservaba para invitados poco importantes. Su mirada recorrió el sencillo traje y el maletín desgastado con un desprecio apenas disimulado. En su mente, los familiares de Amanda debían lucir precisamente así. Qué amable que haya encontrado tiempo para venir, dijo con un tono que dejaba claro que la visita de ese hombre era más una molestia que un placer. Amanda, acompaña a tu tío a la mesa de aperitivos. Oliver le entregó el ramo de crisantemos simples y se inclinó ligeramente. En sus movimientos había una cortesía antigua que contrastaba con la superficialidad de los demás invitados. Catherine aceptó las flores con la expresión de quien recibe un regalo de un suplicante. Gracias por la invitación, Catherine. ¿Qué casa tan hermosa tienen?, dijo, mirando la lujosa sala. En su voz no había ni entusiasmo ni envidia,
solo una constatación educada del hecho. Amanda condujo a su tío a una pequeña mesa en una esquina de la sala, lejos del grupo principal de invitados. Vio cómo algunos de los presentes lanzaban miradas curiosas en su dirección. En esas miradas había una condescendiente curiosidad hacia alguien de otro mundo. «Tío, tal vez no deberías», susurró, sirviéndole un vaso de agua mineral. A pesar de toda la determinación que había sentido esa mañana, ahora Amanda estaba llena de dudas. Oliver negó con la cabeza y cubrió su mano con la suya. Su palma era cálida y confiable, como en la infancia cuando la protegía de los gamberros del pueblo. En sus ojos vio la misma determinación protectora. Amanda, has aguantado todo esto en silencio por demasiado tiempo. Es hora de mostrarles quién eres realmente. Él abrió el maletín silenciosamente y le mostró una esquina de un documento oficial con sello estatal. Hoy todo cambiará. Mientras tanto, Catherine ya había regresado con sus invitados, olvidándose por completo de la existencia del humilde familiar de la nuera. Revoloteaba entre los grupos, recibiendo felicitaciones y disfrutando de la atención de personas influyentes. Su voz sonaba radiante de placer cuando hablaba de las últimas adquisiciones de la familia. Catherine, dicen que su familia está invirtiendo activamente en bienes raíces en los alrededores de Moscú, preguntó un hombre canoso con un traje caro. Era Richard Brooks, director de una de las mayores empresas constructoras. Los ojos de Catherine brillaron. Le encantaba hablar del negocio familiar, especialmente cuando subrayaba su posición financiera. Justin, que estaba junto a su padre, se enderezó visiblemente, preparándose para apoyar la conversación. «Oh, sí, tenemos un proyecto muy interesante», comenzó, bajando la voz a un tono confidencial. «Llevamos varios años trabajando en la adquisición de un gran terreno cerca de Washington. Planeamos construir una urbanización exclusiva». Los demás invitados se acercaron con interés. Las conversaciones sobre grandes sumas de dinero y proyectos ambiciosos siempre atraían atención en esos círculos. Amanda, que estaba junto a la pared opuesta, no pudo evitar escuchar. «El terreno allí es muy problemático», continuó Catherine, disfrutando visiblemente de su papel de narradora. «Formalmente pertenece al Estado, pero a través de nuestras personas casi todo ya está arreglado». Oliver, al oír estas palabras, levantó la cabeza lentamente. En su rostro apareció una expresión que Amanda conocía desde la infancia. Así miraba cuando en su trabajo como fiscal aparecían hechos que arrojaban nueva luz sobre un caso. 200 hectáreas de tierra de primera clase a media hora en coche, dijo Catherine con orgullo. Aunque hay un pequeño problema. Han aparecido algunos herederos, pero nuestros abogados dicen que eso se puede resolver. La risa de los invitados se extendió por la sala. Claramente consideraban el problema con los herederos una formalidad típica que se resuelve fácilmente con el enfoque correcto y las conexiones adecuadas. Catherine se bañaba en su aprobación. Amanda sintió cómo su tío se tensaba a su lado. Su mano apretó con más fuerza el asa del maletín. Ella veía cómo luchaba contra el deseo de intervenir en ese momento, pero entendía que estaba esperando el momento oportuno. ¿Y qué es ese pueblo allá?, preguntó alguien entre los invitados. ¿Habrá que trasladar a los habitantes? Ah, es una especie de lugar remoto, dijo Catherine con un gesto de la mano. Unos cuantos casas viejas, unas pocas docenas de habitantes. Principalmente pensionistas y fracasados que no pudieron establecerse en la ciudad. Amanda sintió como el calor subía a sus mejillas. Ese lugar remoto era su hogar natal y los fracasados eran las personas que la criaron y amaron. El tío le puso la mano en el hombro,
calmándola. Lo más gracioso, continuó la suegra, ya un poco embriagada por la atención y el vino, es que mi hijo logró casarse con una chica precisamente de ese pueblo. ¿Se imaginan la ironía del destino? Los invitados rieron aún más fuerte. Justin sonrió tímidamente, sin saber cómo reaccionar a las palabras de su madre. Lanzó una rápida mirada hacia Amanda, pero ella estaba en la sombra y no pudo distinguir la expresión de su rostro. Bueno, el amor es ciego, comentó uno de los hombres. Esto provocó una nueva oleada de risas. Catherine se animó con la reacción del público. Siempre le había gustado ser el centro de atención y hoy, en su cumpleaños, tenía la oportunidad perfecta para lucir su ingenio. En los ojos de los presentes, Amanda leía admiración por la agudeza de Catherine. No se preocupen, la estamos educando, siguió con un susurro teatral que se escuchó claramente por todos. Poco a poco la estamos desacostumbrando de los hábitos rurales. Claro, el progreso es lento. Richard Brooks levantó su copa. En sus ojos brillaban destellos divertidos, claramente disfrutaba de lo que ocurría. Para la gente de su círculo, los dramas familiares ajenos eran solo parte del espectáculo de la noche. Catherine, ¿y dónde está esa nuera tuya? Me gustaría conocer a la chica que logró conquistar el corazón de tu hijo, dijo con una sonrisa. Catherine se dio la vuelta y con un gesto llamó a Amanda. En su movimiento había autoridad, la de alguien acostumbrado a que le obedezcan sin cuestionar. Amanda se acercó lentamente, sintiendo decenas de miradas curiosas sobre ella. Aquí está, nuestra querida Amanda, dijo la suegra, poniendo su mano sobre el hombro de la nuera con aire protector. Amanda conoce a Richard. Él es director de una gran empresa constructora. Amanda extendió la mano educadamente, pero en los ojos del hombre solo se veía una curiosidad condescendiente. Para él, ella no era una persona, sino parte del programa de la noche, una rareza. Le estrechó la mano sin mucho interés, ya desviando la mirada hacia Catherine. Muy amable, dijo distraído. ¿Y cómo se adapta a ella a la vida de ciudad? Catherine floreció, disfrutaba de la atención, sin notar cómo cambiaba la expresión de Amanda, cómo la sumisión en su mirada poco a poco se transformaba en otra cosa. Los invitados tampoco prestaban atención a la joven. Toda su atención estaba fija en la ingeniosa anfitriona. Imagínense, la primera vez que vino aquí nos preguntó, ¿dónde está el gallinero? Catherine rió con voz clara, y los invitados se unieron a su risa. Y hasta sugirió plantar papas en el balcón. La risa se hacía cada vez más fuerte. La historia claramente gustaba al público. Catherine se sentía la reina de la noche, ingeniosa, brillante, segura. No pensaba en cómo sus palabras lastimaban a Amanda. Pero la estamos civilizando poco a poco, continuó, acariciando la mano de la nuera con aire de domadora mostrando a la audiencia a su animal obediente. ¿Verdad, querida? Amanda guardó silencio. En sus ojos apareció un brillo, que solo Oliver notó. Dio un paso adelante, decidido a que había llegado el momento. Su movimiento fue lento pero seguro. ¿Civilizar? Hizo un gesto con la mano Richard Brooks. Lo principal es que la chica sea obediente. De donde venga no importa tanto. Exacto. Exclamó Catherine, satisfecha con el apoyo. Aunque, para ser honesta, a veces da vergüenza presentarla en sociedad. Una nuera pobre de un pueblo, que sin embargo logró establecerse bien. Esas últimas palabras sonaron especialmente fuertes. Catherine estaba tan enfrascada en su discurso que no notó cómo la sala se había ido quedando en silencio. No vio cómo Justin palideció de vergüenza.
No vio cómo Amanda se puso erguida, con toda su altura. Pero sí escuchó una voz que cortó el silencio como un cuchillo. «Catherine», dijo Oliver con voz tranquila, pero claramente audible. Él salió de la esquina de la habitación hacia el centro de la sala y todas las miradas se volvieron hacia él. En sus movimientos no había prisa, solo la confianza metódica de alguien que sabe exactamente lo que va a hacer. Catherine se volvió con una expresión de leve irritación. Claramente no esperaba que ese pariente modesto se atreviera a interrumpir su triunfo. Los invitados miraron con sorpresa al hombre sencillo, vestido con un traje simple. «Perdón por interrumpir su maravillosa historia», continuó Oliver, sacando de su maletín una carpeta con documentos. «Pero creo que a sus invitados les interesará saber algo sobre esa misma nuera pobre del pueblo». Amanda sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. Llegaba el momento que a la vez esperaba y temía. Justin frunció el ceño, sin entender a qué quería llegar el tío de su esposa. «¿Y su hijo sabe, Catherine?» La voz de Oliver se volvió más fuerte y segura, que su esposa es la única heredera de 200 hectáreas de tierra cerca de Washington. El silencio que se apoderó del salón fue ensordecedor. Catherine se quedó congelada con la copa en alto, como una estatua. Richard Brooks se enderezó bruscamente, su rostro palideció. Justin abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. «Esas tierras», continuó Oliver, abriendo metódicamente la carpeta, que su abuelo, Lucas Sims, legó al Estado en 1955 y que, según la nueva ley federal de restitución, ahora están siendo devueltas a los herederos legítimos. Finalmente, Catherine recobró el habla, pero su voz sonó ronca e insegura. Toda su anterior confianza se evaporó en segundos. Miraba a Oliver como si fuera un fantasma. «¿Qué? ¿Qué dice usted?», balbuceó. «¿Qué tierra? ¿Qué herederos?». Oliver sacó de la carpeta un documento oficial con el sello estatal y se lo entregó a Catherine. Sus movimientos eran tranquilos y profesionales, como los de un investigador presentando pruebas. El documento temblaba en sus manos. «Resolución del Tribunal de Arbitraje Regional del día antes de ayer», explicó con un tono que no admitía objeciones. «Un terreno de 198 hectáreas en esa zona pasa a ser propiedad de Amanda López, ahora mismo». Richard Brooks literalmente arrebató el documento de las manos de Catherine. Sus ojos recorrían rápidamente las líneas y su rostro se volvía cada vez más pálido. Era un hombre que de repente comprendía que todos sus planes se desmoronaban. «Eso es imposible», susurró. «Revisamos todos los documentos. No había herederos. No había porque hasta hace poco Amanda no reclamaba sus derechos», respondió Oliver con calma. Ella esperaba, observaba a las personas a su alrededor. Quería entender quién la amaba a ella y quién solo quería lo que podía ofrecer. Justin se acercó al tío de su esposa. Su rostro reflejaba total desconcierto. Miraba a Amanda como si la viera por primera vez en su vida. En sus ojos brillaban el resentimiento, la confusión y una comprensión incipiente de la magnitud de lo sucedido. «Amanda, ¿es cierto?», preguntó, con dolor en la voz. «¿Sabías si callaste todo este tiempo, 2 años?». Amanda asintió lentamente. Por primera vez en toda la noche habló, y su voz sonó sorprendentemente tranquila y segura. La chica que hace un minuto soportaba en silencio la humillación, de repente se convirtió en una persona completamente diferente. «Sí, Justin, lo sabía. Y quería entender si me amaría sin dinero, sin tierras, sin todo lo que la riqueza puede dar». Miró a su suegra, luego a su esposo.
Ahora sé la respuesta a esa pregunta. Catherine se desplomó en el sillón más cercano. Su rostro tomó un tono terroso y sus manos temblaban visiblemente. La mujer que hace un minuto se sentía la reina de la noche ahora parecía alguien que acababa de sobrevivir a un desastre ferroviario. 200 hectáreas, repitió mecánicamente. Esos son miles de millones, mejor dicho, unos 35 millones de dólares según el valor catastral actual. Más la compensación por el uso ilegal de la tierra durante los últimos 7 años, aclaró Oliver, sacando otro documento. Esas tierras que su familia intentó comprar a través de empresas fantasma. Richard Brooks cayó en el sofá junto a Catherine. Su imperio de la construcción se basaba, entre otras cosas, en el proyecto de un barrio exclusivo que debía ubicarse precisamente en esas tierras. Ahora entendía que había perdido no solo dinero, sino también reputación. No lo sabíamos, murmuró. Si lo hubiéramos sabido, si ustedes lo hubieran sabido, se habrían comportado de otra manera, terminó Amanda por él. Por eso guardé silencio. Quería ver el verdadero rostro de las personas con las que uní mi vida. Oliver se acercó a su sobrina y puso la mano en su hombro. En sus ojos brillaban orgullo y ternura. Veía cómo la tímida chica del pueblo se convertía en una mujer fuerte que finalmente encontraba su voz. Amanda no hizo esto por codicia, dijo, dirigiéndose a todos los presentes. Ella amaba sinceramente a su hijo, Catherine, y sinceramente intentó ser parte de su familia. Pero ustedes convirtieron su vida en un infierno. Justin dio un paso hacia su esposa, extendiendo las manos hacia ella. En su rostro se leía la desesperación de alguien que comprendió que había cometido un error irreparable. Pero Amanda retrocedió, negando con la cabeza. 2 años, Justin, dijo en voz baja. 2 años esperé que al menos una vez defendieras mi causa. Que al menos una vez le dijeras a tu madre que yo soy importante para ti. Pero tú guardaste silencio. No sabía, no entendía, comenzó él. Claro, Amanda levantó la mano para detenerlo. ¿Sabías? ¿Viste cómo ella me humillaba? Cómo se reía de mí delante de los invitados. Cómo me trataba como si fuera una sirvienta. Su voz se volvió más firme. Y elegiste el bando de tu madre. Uno de los invitados, un hombre mayor con un traje caro, tosió incómodamente. La atmósfera en la habitación se volvió tan tensa que los presentes comenzaron a sentirse testigos de un drama familiar en el que no tenían lugar. Tal vez sea mejor que nos vayamos, sugirió. Pero nadie respondió. Todos estaban demasiado impactados por lo que habían escuchado. De repente, Catherine se levantó del sillón. En sus ojos brillaba un destello enfermizo y su voz sonaba histérica. No podía aceptar que sus planes se hubieran derrumbado y que su autoridad se hubiera visto minada ante las personas más importantes para ella. Esto es una falsificación, gritó, agitando el documento. Ella no tiene tierras. Todo esto es mentira. Engaño. Oliver sacó tranquilamente del maletín varios documentos más. Cada uno de sus gestos era calculado y preciso, como si se hubiera preparado para este momento durante años, lo cual, como Amanda comprendía, era verdad. Aquí está el certificado del registro, dijo, entregando el siguiente documento. Aquí la resolución del gobierno sobre la restitución. Aquí el árbol genealógico de la familia López, que confirma el derecho a la herencia. Richard Brooks tomó los documentos con manos temblorosas. Como alguien que trabajó muchos años con tierras y bienes raíces, supo de inmediato que todos los papeles eran auténticos. Sellos, firmas, números de expediente,
Todo cumplía con los requisitos. Dios mío, susurró. 7 años. 7 años trabajamos en este proyecto. Y un pequeño detalle más, añadió Oliver, sacando el último documento. Ayer la Fiscalía Regional recibió una denuncia para iniciar un caso penal por fraude con terrenos. El silencio se volvió aún más opresivo. Catherine se llevó la mano al pecho, y Richard Brooks palideció hasta tornarse a su lado. La perspectiva de enfrentar cargos criminales era para gente de su círculo mucho más aterradora que cualquier pérdida financiera, empresas fantasma, sobornos a funcionarios, falsificación de documentos. Todo este tiempo pensaban que nadie veía sus maniobras, dijo Oliver con tono que no admitía réplica. Pero yo vi. Y recogí pruebas. Amanda miró a su tío con nueva comprensión. Ahora entendía por qué insistía tanto en que no se apresurara a reclamar sus derechos sobre la tierra. No solo la estaba ayudando a recuperar la herencia, sino que estaba tendiendo una trampa a quienes durante años engañaron al Estado. Tío Oliver, dijo en voz baja. ¿Cuánto tiempo supiste de sus planes? Oliver sonrió, y en esa sonrisa había algo triste. Miró a Amanda con ternura infinita, pero en sus ojos se asomó una sombra de viejo dolor. Desde el principio, Amanda. Desde el día en que las primeras personas fantasma aparecieron en nuestra zona. Hizo una pausa, como decidiendo si debía seguir hablando. Tu madre me contó sobre tu matrimonio, y decidí investigar qué clase de familia tenía tu esposo, dijo Oliver. Justin dio un paso adelante. Su rostro se deformó por la ira. Finalmente entendió que había sido una pieza en un juego ajeno, y eso lo humillaba más que cualquier otra cosa. En su voz resonaban el resentimiento y la rabia de alguien que se siente traicionado. ¿Entonces todo fue un espectáculo? ¿Te casaste conmigo solo para vengarte? No, respondió Amanda. En su voz no había ni ira ni triunfo. Me casé contigo por amor. Amor verdadero, sincero. Pero quería saber si era correspondido. Miró alrededor del salón, lleno de personas que una hora antes se reían de ella. Ahora la miraban con otros ojos, con miedo, con respeto y algunos incluso con envidia. Ahora sé la respuesta, añadió tranquilamente. Y he tomado una decisión. Oliver guardó lentamente los documentos en el maletín, como cerrando un capítulo de la historia y preparándose para abrir otro. Los invitados comenzaron a mirarse entre sí, claramente incómodos por lo que ocurría. Algunos ya se dirigían a la salida, sin querer ser testigos de más confrontaciones. Permítanme contarles una historia que comenzó hace 70 años, pronunció, dirigiéndose a todos los presentes. La historia de una persona que lo sacrificó todo por su país. Amanda se sentó en el sillón frente a su tío, entendiendo que estaba a punto de escuchar aquello que había sospechado, pero que nunca había oído completamente. Justin se quedó de pie, sin atreverse a acercarse a su esposa ni a alejarse. Lucas Semmes, el abuelo de Amanda, fue uno de los terratenientes más ricos de la provincia antes de la Revolución, comenzó Oliver. Su familia poseía más de 1000 hectáreas de tierra fértil, varias fábricas, molinos. Catherine aún permanecía sentada en el sillón, aferrándose a los apoyabrazos como si fueran lo único que la mantenía en la realidad. Su rostro había adquirido un tono ceroso y sus ojos miraban a un punto fijo. Durante la colectivización podría haberse emigrado, como muchos nobles. Tenía conexiones, dinero, oportunidades, continuó Oliver, pero se quedó. Se quedó porque amaba esa tierra más que a su vida. Richard Brooks levantó la cabeza.
Su carácter empresarial le hacía prestar atención incluso en estado de shock. Sabía que cada palabra de esta historia podría explicar cómo sus planes de años se habían convertido en polvo. Lo desposeyeron en 1930. Le quitaron la tierra, la casa, todas sus propiedades. A la familia la expulsaron, la voz de Oliver bajó, pero no perdió firmeza, su esposa murió en el camino. El hijo mayor murió en el frente. Solo quedó el menor, el padre de Amanda. Amanda cerró los ojos, imaginando el sufrimiento de sus antepasados. Esta historia se transmitía en la familia en susurros, como un secreto doloroso que no se podía olvidar pero que era peligroso mencionar. Después de la guerra, Lucas volvió. Viejo, enfermo, habiendo perdido todo. Pero recordaba cada metro de su tierra. Oliver sacó del bolsillo una foto antigua y la puso sobre la mesa. En ella aparecía un hombre mayor con ropa sencilla, de pie frente a campos infinitos. Sus ojos miraban directamente al lente con una expresión de tranquila determinación. Justin se acercó sin querer para observar mejor la fotografía. En 1955 hizo algo que todos consideraron una locura. Fue al ayuntamiento rural y presentó una solicitud para la entrega voluntaria de todas sus tierras al Estado. 200 hectáreas, todo lo que quedaba de su antigua riqueza. Pero con una condición. El silencio en la habitación se volvió tenso. Incluso los invitados que estaban a punto de irse se quedaron esperando el resto del relato. La historia prometía explicar mucho de lo ocurrido esa noche. La condición era sencilla y a la vez sabia. La tierra se entregaba al Estado para siempre. Pero si alguna vez cambiaba el régimen político y la propiedad privada volvía a ser posible, entonces las parcelas debían regresar a sus herederos, explicó Oliver. Richard Brooks se enderezó bruscamente. Como empresario experimentado, entendió al instante la genialidad de esa decisión. El anciano había asegurado el futuro de su familia usando las leyes de aquella época a su favor. Los funcionarios se rieron de él en ese momento. ¿Qué propiedad privada, qué herederos? El poder es para siempre, continuó Oliver con una sonrisa triste, pero el documento estaba redactado legalmente y registrado oficialmente. Catherine finalmente levantó la cabeza y miró la foto. En sus ojos se asomó algo parecido a la comprensión de la magnitud de lo que enfrentaban. No era solo tierra, era un legado de generaciones. Lucas murió un año después de firmar el documento. Se llevó consigo el secreto de donde estaban escondidos los demás valores familiares, prosiguió Oliver, pero lo más importante que alcanzó a hacer fue asegurar el futuro de su bisnieta, que en ese entonces aún no había nacido. Amanda abrió los ojos y miró a su tío con una nueva comprensión. Ahora comprendía de dónde venía tanta seguridad en la rectitud de sus acciones. Él cumplía la voluntad de un hombre al que nunca había visto pero que respetaba profundamente. Y ahora sobre cómo su familia supo de estas tierras, Oliver se volvió hacia Catherine. Hace 7 años comenzaron a digitalizar documentos antiguos en los archivos. Justin se sentó al borde del sofá, intuyendo que estaba a punto de escuchar sobre el lado oscuro del negocio familiar, aquello de lo que sus padres nunca hablaban, considerando que era demasiado suave para esos asuntos. Uno de los archiveros, un conocido suyo de hace tiempo, encontró el testamento de Lucas y se lo comunicó enseguida. Oliver sacó otra carpeta, por supuesto, a cambio de una suma. Richard Brooks palideció aún más. La corrupción en los archivos era un delito serio. Si la investigación lo descubría, sus problemas se multiplicarían. ¿Se dan cuenta del tesoro que tienen en sus manos? 200 hectáreas a media hora de Washington. Millones de dólares en potenciales ganancias,
continuó Oliver, pero había un problema. Los herederos. Catherine finalmente habló. Su voz sonaba ronca y vacilante. Aún no podía creer que sus planes, cuidadosamente guardados, fueran conocidos por un extraño. No sabíamos quiénes eran. En los documentos solo estaba el apellido, López, susurró. Pero sabían que los herederos vivían en ese mismo pueblo que está sobre parte de esas tierras, respondió Oliver, y comenzaron a actuar. Amanda recordó a esas personas extrañas que en los últimos años aparecían de vez en cuando en su pueblo. Se presentaban como inversores y ofrecían a los habitantes vender sus casas por precios ridículos. Ahora todo encajaba. Empresas ficticias. Compra masiva de casas. Intentos de obligar a la gente a mudarse, enumeraba Oliver. Ustedes pensaban que si el pueblo quedaba vacío, sería imposible encontrar a los herederos. Miró directamente a Catherine. Pero no tuvieron en cuenta una cosa, que el fiscal del distrito donde está ese pueblo podría ser una persona honesta. Justin levantó la cabeza y miró atentamente al tío de su esposa. Hasta ese momento lo había considerado un simple funcionario local. Ahora entendía cuánto había subestimado a ese hombre. Ustedes han trabajado contra la ley durante años, dijo Oliver, y yo he estado reuniendo pruebas de sus crímenes durante años. Cada certificado sobornado. Cada documento falso. Cada intento de coerción. Richard Brooks se levantó y se acercó a la ventana, dándose la espalda a los presentes. Su imperio de la construcción, levantado durante décadas, se derrumbaba ante sus ojos. Sabía que un caso criminal significaba no solo prisión, sino la pérdida total de su reputación. Y cuando mi sobrina me contó sobre el matrimonio, continuó Oliver, comprendí que el destino nos daba una oportunidad única. Una oportunidad no solo para recuperar la tierra, sino para mostrar quién es quién. Amanda se levantó y se acercó a la ventana, quedando al lado de su esposo. Pero entre ellos parecía haber un muro invisible. Demasiado dolor, demasiadas decepciones acumuladas en estos 2 años. Amanda podría haber reclamado sus derechos justo después de la boda, explicó Oliver, pero pidió esperar. Quería darle a su nueva familia la oportunidad de aceptarla tal como es. Durante 2 años soportó humillaciones, esperando que el amor fuera más fuerte que los prejuicios. Su voz se suavizó. 2 años esperé la señal para actuar. De repente, Catherine se levantó. Su rostro se torció en una rabia desesperada. No podía aceptar que toda su vida, todos sus logros, estuvieran construidos sobre mentiras y engaños. Ustedes lo planearon a propósito, lo planearon para que ella se casara con mi hijo. Gritó. Oliver negó con la cabeza, con una expresión de sincera tristeza. En sus ojos se leía el dolor de alguien acusado injustamente. No, Catherine, el amor no se puede fingir. Su hijo realmente amó a Amanda, y ella a él, respondió con calma, pero el amor debe basarse en respeto y aceptación. Se dirigió a Justin, que había estado en silencio todo ese tiempo, intentando asimilar lo que había escuchado. En los ojos del joven luchaban sentimientos encontrados, amor, resentimiento, vergüenza, confusión. Su familia convirtió a mi sobrina en una sirvienta, la humilló todos los días, cada hora. Oliver no levantó la voz, pero cada palabra sonaba como una sentencia. Y tú, Justin, lo permitiste. Justin bajó la cabeza, comprendiendo la verdad de las palabras del tío de su esposa. Había visto cómo su madre trataba a Amanda, pero eligió el silencio en lugar de defenderla, la paz familiar en lugar de la justicia. Ahora díganme, Oliver sacó el último documento,
¿qué harán con esta información? En la habitación reinó un pesado silencio. Todos entendían que los próximos minutos definirían el destino de todos los presentes. Amanda estaba junto a la ventana, mirando las luces nocturnas de Washington, y por primera vez en 2 años se sentía verdaderamente libre. Si te gusta esta historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Amanda se volvió lentamente de la ventana y miró a su esposo. En sus ojos no había ni ira ni triunfo. Solo el cansancio profundo de alguien que ha llevado una pesada carga por demasiado tiempo. Justin levantó la cabeza y encontró su mirada. En su rostro ella vio reflejado su propio dolor. Mañana por la mañana presentaré la demanda de divorcio, dijo con calma, como si anunciara que iba a la tienda. Los documentos de la tierra ya están a mi nombre de soltera. Las palabras cayeron en el silencio de la habitación como piedras en el agua. Catherine gritó y se agarró el pecho. Justin dio un paso hacia su esposa, extendiendo las manos, pero se detuvo, sabiendo que había llegado tarde para toda una vida. Amanda, espera, podemos arreglarlo todo. Yo cambiaré, mamá cambiará. Su voz temblaba de desesperación. Danos otra oportunidad. Amanda negó con la cabeza, con una triste sonrisa. En esa sonrisa había comprensión y perdón, pero no esperanza de regreso. Ella ya tomó su decisión y nada puede cambiarla. 2 años, Justin, 2 años tuviste la oportunidad cada día, respondió ella suavemente, ya no puedo esperar que las personas cambien. Yo debo cambiar mi vida por mí misma. Oliver cerró el maletín y se levantó, preparándose para irse. Su misión estaba cumplida, la justicia había triunfado, pero no había satisfacción en su rostro. Veía el dolor de su sobrina y entendía que incluso las decisiones correctas a veces causan sufrimiento. Amanda, te llevaré a casa. A casa de mamá, dijo mientras se acercaba a ella. Ella espera. Al mencionar a su madre, el rostro de Amanda se suavizó. Por primera vez en toda la noche, sus ojos se llenaron de lágrimas. Asintió, sin confiar en su voz, y se dirigió hacia la puerta. De repente, Catherine se levantó y le bloqueó el paso. Su rostro estaba distorsionado por una determinación desesperada, la de alguien dispuesto a hacer cualquier cosa para no perder la última esperanza. En sus ojos ardía un brillo enfermizo. No puedes irte así tan fácilmente. Eres parte de nuestra familia, gritó, te daremos dinero, compraremos un departamento, un auto, lo que sea. Amanda se detuvo y se giró lentamente. En su rostro se reflejaba una tristeza infinita por las oportunidades perdidas. Miraba a su suegra como si la viera por primera vez. Catherine, en 2 años no una sola vez preguntaron cómo estaba. Nunca se interesaron por mis sentimientos, dijo en voz baja, y ahora me ofrecen dinero. Richard Brooks se levantó del sofá. Su rostro adoptó una expresión empresarial. Incluso en esa situación catastrófica trataba de encontrar una forma de negociar, como había hecho toda su vida. Amanda, seamos sensatos, comenzó, ustedes obtuvieron la tierra, reconocemos sus derechos. ¿Pero para qué destruir a la familia? Podemos ser socios. Oliver sonrió con amargura y negó con la cabeza. En su sonrisa no había regocijo, solo un entendimiento amargo de la naturaleza humana y la codicia. Veía a esas personas todos los días en su trabajo como fiscal. ¿Socios?, repitió, después de 7 años de engaños y 2 años de humillaciones a mi sobrina. Amanda se acercó a la mesa donde aún estaba la foto de su bisabuelo. Tomó la imagen en sus manos y miró largo tiempo la tranquila cara del anciano.
En sus ojos veía la misma determinación que sentía en sí misma ahora. Mi abuelo lo perdió todo, pero mantuvo su dignidad, dijo dirigiéndose a todos los presentes, eligió la justicia, aunque eso le costara la vida. Justin dio un paso más hacia su esposa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Finalmente entendió que no había perdido solo a una rica heredera, sino a una mujer que realmente lo amaba, pero lo entendió demasiado tarde. Amanda, te amo, de verdad te amo, susurró, sin dinero, sin tierras, sin nada de eso. Amanda lo miró con una tristeza infinita. En su mirada había perdón, pero no retorno. Sabía que tus palabras eran sinceras, dijo, pero la sinceridad que llega solo después de la pérdida ya no significa nada. Yo también te amé, Justin, pero el amor sin respeto muere. Y respeto entre nosotros no hubo. Se volvió hacia Catherine, que aún bloqueaba la puerta. En los ojos de su suegra había una mezcla de ira, desesperación y finalmente el reconocimiento de que el juego estaba perdido para siempre. Querían saber si soy digna de su hijo, dijo Amanda con calma, ahora sé la respuesta. No soy yo quien no lo merece, es él quien no me merece a mí. Catherine retrocedió como si hubiese recibido una bofetada. Su orgullo estaba roto definitivamente, pero en el fondo sabía que la nuera tenía razón. Por primera vez en muchos años, se vio a sí misma desde afuera. Amanda se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta y se volvió hacia su tío. En su movimiento había una nueva seguridad, la dignidad de quien finalmente encontró su libertad. Oliver le asintió con comprensión. Tío Oliver, ahora cuéntales la verdad completa, dijo con una leve sonrisa, toda la verdad. Oliver guardó silencio, como si se preparara para la última revelación. Miró la fotografía en las manos de Amanda, luego su rostro, y en sus ojos se reflejaba un dolor profundo y antiguo. Hay otra parte de la historia que deben saber, comenzó lentamente, hace 30 años era un joven investigador y la madre de Amanda trabajaba en una escuela rural. Amanda se quedó quieta en la puerta, sabiendo que escucharía algo que sospechó toda su vida, pero de lo que nadie jamás habló en voz alta. Justin levantó la cabeza, sintiendo que la historia aún no había terminado. Me enamoré de ella a primera vista, continuó Oliver, y en su voz sonaba una tristeza tranquila de años vividos, una buena persona, una trabajadora honesta. Catherine se dejó caer en el sillón, comprendiendo que el drama familiar que vivían era solo un episodio de una historia mucho más larga y trágica. Richard Brooks guardaba silencio, consciente de la magnitud de los sentimientos humanos que se escondían tras todos los documentos legales. Cuando el esposo de Sarah murió en un accidente de coche, Amanda tenía 15 años. Oliver miraba al pasado a través de las paredes del lujoso apartamento. Podría haber hecho una propuesta, pero no me atreví, confesó él. Amanda se acercó a su tío y tomó su mano. Ahora entendía de dónde le venía tanta paciencia con ella, tanto cuidado y protección. No era solo un amor familiar. ¿Por qué, tío Oliver?, preguntó en voz baja. Porque tenía miedo de que la gente dijera, aprovechó el dolor de la viuda, respondió con sinceridad, porque respetaba la memoria de tu padre y porque era un tonto. Lo miró con ternura, que explicaba todo, su cuidado durante tantos años por su familia, su determinación de protegerla de humillaciones y su disposición a esperar años para hacer justicia. Todos estos años he amado a tu madre desde lejos, he ayudado como pude, pero nunca hablé de mis sentimientos, continuó. Y cuando me contaste sobre el matrimonio, entendí, esta es mi última oportunidad para arreglar algo. Justin de repente comprendió la verdadera magnitud de lo que estaba pasando.
No era solo una historia de herencias o conflictos familiares. Era una historia de amor que duró décadas. De justicia que esperaba su momento. De dignidad que no se puede comprar. Ustedes se vengaron por su amor, dijo él. En su voz no había acusación, solo comprensión. Oliver negó con la cabeza. En sus ojos había tristeza de alguien que durante mucho tiempo cargó con sentimientos no expresados. Pero ahora que todo había sido dicho, parecía más joven y libre. No, Justin, yo protegí a una niña a la que amo como a una hija. A una niña que lleva el nombre de una mujer que amé toda mi vida, respondió. La venganza sería si les deseara el mal, pero yo solo quería justicia. Amanda abrazó a su tío, comprendiendo por primera vez a qué precio le había llegado esa protección y cuidado. Durante 30 años guardó en su corazón el amor por su madre. Durante 30 años sacrificó su felicidad por su familia. ¿Tío Oliver y mamá sabe? Preguntó en susurros. Él sonrió por primera vez en toda la noche y esa sonrisa transformó su rostro. Había en ella esperanza que había vivido en él todos esos años y determinación que finalmente maduró para actuar. Ahora lo sabrá, dijo. Hoy, cuando lleguemos a casa, se lo contaré todo. Amanda asintió y se dirigió a la puerta. En el umbral se volvió y miró a Justin por última vez. En su mirada no había odio ni rencor, solo una triste despedida de aquella parte de su vida que terminó para siempre. Adiós, Justin, dijo. Solo sé feliz. La puerta se cerró tras ellos silenciosamente, sin un portazo. En el apartamento quedaron 3 personas, cada una entendiendo que su mundo había cambiado para siempre. Catherine se sentó en el sillón mirando al vacío. Richard Brooks estaba junto a la ventana, pensando en los planes caídos. Justin miraba la puerta cerrada, dándose cuenta de que había perdido a la única mujer que realmente amó. Media hora después, el coche de Oliver se detuvo frente a una casa modesta en el pueblo. Sarah salió corriendo a su encuentro, abrazó a su hija y no la soltó durante largo rato. Oliver permanecía a un lado, observando aquella escena de reencuentro. Mamá, tío Oliver quiere decirte algo, dijo Amanda en voz baja, apartándose de su madre. Sarah miró al hombre que había estado cerca de su familia durante 30 años, ayudando, apoyando, protegiendo, pero que nunca habló de sus sentimientos. En sus ojos brilló comprensión, como si siempre lo hubiera sabido, pero esperaba que él estuviera listo para hablar. Sarah, dijo Oliver, y en su voz temblaba toda la ternura no gastada de los años vividos, debo decirte algo que he callado demasiado tiempo. Amanda sonrió y entró en la casa en silencio, dejando a los dos a solas bajo el cielo estrellado. Por primera vez en 2 años, se sentía realmente en casa. La justicia había triunfado. El amor había encontrado su camino. Ella misma había ganado libertad y dignidad. Mañana comenzará una nueva vida para todos.